Alicia, que es una de las autoras del libro, la posibilidad de compartir con ustedes estos breves minutos para comentar este libro en esta ocasión. Y como bien decía Guille, es parte de un trabajo colectivo, es parte de una mirada que ya tuvo un antecedente muy importante, que va por su tercera edición, que es el libro de Facundo Irre y Ruth Werner sobre insurgencia obrera. Es parte de un trabajo que, además de ser colectivo, es un trabajo de mucho esfuerzo. Estamos dándolo, además, es importante y simbólico que estamos hablando de libros que se hacen como tarea militante en un predio donde abundan la mayoría de las editoriales comerciales. Y esto me parece que es un primer punto para reflexionar. O sea, la tarea de distintas colecciones, tanto de historia argentina, de rescate de autores clásicos del marxismo, etc., me parece que es un primer punto a reflexionar y tener presente. El segundo punto, quería empezar un poco para reflexionar sobre la base de, el otro día cuando hablábamos con Alicia, cuando empezaba a leer la introducción, me hizo acordar mucho inmediatamente una clásica frase conocida de Rodolfo Walsh, que hace en los 60, en un periódico llamado La CGT de los Argentinos, que decía lo siguiente: nuestras clases dominantes han procurado siempre que los trabajadores no tengan historia, no tengan doctrina, no tengan héroes y mártires. Cada lucha debe empezar de nuevo, separada de las luchas anteriores. La experiencia colectiva se pierde, la lección se olvida. La historia parece así como una propiedad privada cuyos dueños son los dueños de todas las cosas. Qué vigente, ¿no?, esta frase, a pesar de que fue hecho por Rodolfo Walsh, un hombre que adscribió a un partido que le saca la independencia de clase a los trabajadores, que le roba la independencia de clase, que es el peronismo. Un hombre que incluso en su vida de militante, adopta una estrategia que quizás es distinta a la que tradicionalmente uno puede pensar que los trabajadores deben adoptar o pensar a la hora de luchar contra el capitalismo, por el socialismo. Pero más allá de esa discusión sobre Rodolfo Walsh en puntual, me quería detenerme un poco en esta frase. ¿Por qué? Porque el trabajo de Alicia Rojo, el trabajo que hace con otros compañeros, con Diego, con Walter, con Josefina, compañeros que muchos son de historia, como el caso de Josefina, el caso de Alicia, le están marcando una impronta que es necesaria. ¿Por qué? Es necesaria en varios sentidos. Primero, porque es importante hablar de la clase obrera, defender la clase obrera. Nosotros con Chiqui nos conocemos hace muchos años y en los 90, en esta oleada neoliberal que hacía referencia a Guillermo, éramos pocos junto con Hernán, Pablo, Posi y otros que hablábamos, éramos los únicos en la universidad que casi defendíamos a rajatabla la idea de la importancia de estudiar a la clase obrera, la confianza en la clase obrera, en apostar a la clase obrera como la clase social que puede destruir el capitalismo. En un contexto donde desde la academia, desde los medios de comunicación, desde la política, prácticamente la negaban, la sepultaban, la pasaban al museo de la historia. Y una de las cosas que nosotros siempre reivindicábamos es que hablar de la clase obrera en la Argentina es hablar de la historia social que tuvo nuestro país. Un libro que data, en este caso, de 1870, de la conformación, de cuando ya la Argentina se ha desarrollado, se ha incorporado al mercado mundial, está plenamente integrada en la estructura capitalista, claramente crea su clase antagónica y de ahí en más va a ser protagonista indiscutible. Y esto es un tema que no solamente la clase obrera o alguna de sus sectores o organizaciones lo sabían por sobre todo el enemigo, lo sabía el Estado capitalista. El Estado capitalista que primero intentó y avanzó con la represión y que luego, como bien comenta el libro, empezó a buscar otras políticas, otras tácticas, como la de tratar de ganar a sectores de la clase obrera, desde la Iglesia Católica, como los círculos obreros católicos, hasta una legislación de tipo social, desde Joaquín B. González en adelante, hasta la posibilidad incluso de permitir que haya diputados socialistas como Alfredo Palacio
donde las reivindicaciones pasaban meramente por el Parlamento. Pero ahí no se quedó solamente, el Estado continuó avanzando, y el libro eso lo identifica muy bien, que después me quiero detener un poco en las partes. El Estado, además, no solamente reprimió a las organizaciones obreras claramente en los años del centenario, en los años de 1910, en los años subsiguientes, con la Semana Trágica y demás, sino que también empezó a dotarse de una política que fue la de tratar de cooptar a esas corrientes que militaban dentro de la clase obrera, así como cooptó a los socialistas de Palacio, de Alicia Morón de Justo, del Valle de Berrullea. Posteriormente va a ir cooptando a los sectores sindicalistas, hasta finalmente hacer un proceso mucho más que importante en el momento que la clase obrera en la década del 30, en un contexto de crisis del 29, en un contexto de fuerte represión, empezaba a organizarse creando organizaciones mucho más fuertes que los sindicatos que se habían creado antes, que eran por oficio o de fábrica. Empezaba a crearse organizaciones sindicales en torno a ramas de industria, empezaban a tener una anomalía, como diría en algún momento Adolfo Gili, que son comisiones internas en los 30, empezó a tratar de cooptar esas direcciones. Y el punto máximo de cooptación fue el peronismo, con la ley de asociaciones profesionales en 1945. Ahí claramente, como alguna vez lo escuché decir al Goyo Flores, nace el cáncer del movimiento obrero, nace el cáncer del movimiento obrero, nace esta idea de robarle la independencia de clase, de hacerles creer que el partido que está gobernando es su partido. Eso es lo que fue el peronismo. Entonces el libro marca todas estas miradas, marca todos estos momentos, marca todos estos procesos. Es un libro claramente de historia obrera, pero también de historia social. ¿Por qué? Porque, como diría Gramsci en uno de sus escritos, hablar de la clase obrera, o lo mismo que hablar de los partidos de la clase obrera, es hablar de la historia de los países. Y en este caso es hablar no solamente incluso del país, Argentina, sino también del contexto internacional. Y esto tiene que ver con algo que también está marcado por la fuerte impronta del libro, que es un libro hecho desde el materialismo histórico. Es un libro que además utiliza plenamente la herramienta que Trotsky fue utilizando, pensando para los países que sufrieron regímenes en la posguerra similares, como el cardenismo, como el peronismo, como el varguismo. Es un libro que además utiliza estas categorías de países semicoloniales, de entender el contexto mundial para poder insertar a la Argentina. Y esto tiene mucho que ver, ¿por qué? Porque una de las cosas que el peronismo nos hizo olvidar muchas veces, y fundamentalmente a los trabajadores, es que es una clase obrera internacional. Y el libro rescata el internacionalismo que empezó siendo nuestra clase obrera, como la clase obrera uruguaya, como la clase obrera brasilera, boliviana, etc. Si uno se pone a pensar, si los trabajadores que empezaban a organizarse, los primeros gremios, uno dice, ¿cuáles son las primeras protestas que se dan en Argentina? Tipógrafos. En Bolivia, tipógrafos. En Brasil, tipógrafos. Bueno, marcaba algo. ¿Qué encontramos en común? La experiencia de la Comuna de París. Bueno, el libro empieza rescatando todas estas ideas y luego las transformaciones que se van dando. Por otro lado, en los pocos minutos que sé que tengo, quiero rescatar de que se puede hacer un buen libro científico. Porque una de las cosas que durante años, en los 90, nos decía, era que además de que las clases sociales no existían, que había que pensar en sectores populares urbanos, etc., los mismos intelectuales que están hoy en el gobierno, ¿sí?, el Club Político Argentino, desde Luis Alberto Romero en adelante, este libro demuestra que se puede hacer una historia científica, social y fundamentalmente sólida. ¿Por qué? Porque es un libro que, al igual que Insurgencia Obrera, toma fuentes bibliográficas primarias, secundarias, tiene un vasto trabajo que implica analizar la comprensión de la totalidad, cómo se fueron comportando los regímenes, cómo se fueron dando las distintas estrategias de la clase, pero por sobre todo es una historia viva. Si hay algo que esto entusiasma al leerlo, es que es una historia viva, no es una historia aburrida, es una historia donde uno puede encontrarse reflejado. O sea, ¿por qué? Porque parte de las experiencias cotidianas de la clase. No es un libro de las organizaciones sindicales, a pesar de que habla de las organizaciones sindicales.
y explica claramente ese proceso de degeneración que fue la burocratización en las organizaciones sindicales. ¿Qué otra cosa más yo rescato del libro? Además de la bibliografía, además de las fuentes y demás, que está también marcado por una fuerte impronta didáctica. Los que escribieron no solamente son investigadores, sino que también son docentes. Una de las cosas que a nosotros nos pasa como docentes, yo durante años fui docente de escuela media, es facilitar la lectura a través de cuadros, a través de gráficos. Ayuda mucho. Bueno, y el libro, una de las cosas que noté con respecto a otros libros que han sacado, incluso comparado con Insurgencia Obrera y demás, el uso de recuadros, el uso de marcar imágenes de los periódicos de la época, de los volantes de la época, para tratar de entender la forma en que, por ejemplo, se elaboraba un volante, un periódico obrero, etc. Y eso me pareció claramente un acierto por parte del libro. Para finalizar, el libro está claramente dividido en 4 capítulos. Cada capítulo de por sí marca un eje que me parece que a la vez le está marcando una distinción con otras historias de las clases obreras que hay circulando en el mercado. En el caso del primer eje, me parece que la primera etapa que abarcaría desde los comienzos hasta la crisis de 1929, claramente se observa la característica que tenía nuestro movimiento obrero, la característica que tenía nuestra clase obrera y la disputa por las distintas corrientes y la política que el Estado empieza a darse, como dije antes, reprimiendo y luego tratando de cooptar. El segundo eje, que habla fundamentalmente de la década infame, yo creo que el gran aporte es tratar de entender esa gran transformación que se vive en los 30 en el movimiento obrero. Esa gran transformación que está liderada en parte por el Partido Comunista, pero a la vez marcando las debilidades y los errores y los desastres políticos que fueron la aplicación de las políticas que lleva el Partido Comunista, no solamente en la Argentina, sino en otras partes del mundo. Me parece que eso es un elemento interesante. A la vez es interesante ver cómo las organizaciones comunistas ayudan a construir estas comisiones internas, estos sindicatos por ramas y demás. La tercera parte, el tercer capítulo habla sobre el peronismo en sí mismo, el periodo que uno vulgarmente denomina el periodo histórico del peronismo. Y en esto me quiero detener en algo. Incorpora un debate que durante años marcó la historia argentina, el debate sobre los orígenes del peronismo, pero le agrega algo, que es la lectura desde el trotskismo. Me pareció que eso es un interesante aporte, porque muchas veces la mirada quedaba en torno a lo que había dicho en algún momento Milcíades Peña en los 60. Me parece que incorporando los debates, fundamentalmente en el trabajo de investigación de tesis doctoral que está desarrollando Alicia sobre los debates, sobre los orígenes de la interpretación trotskista de cómo las organizaciones miraban al peronismo, me parece un gran acierto. Y por último, el periodo habla del 55 al 69. Este periodo que vulgarmente se denomina resistencia peronista, que en particular en mi caso, y acá los compañeros coincidimos en la interpretación, más que hablar de resistencia peronista es una resistencia obrera. ¿Por qué quiero hacer este énfasis? Porque fundamentalmente los sectores que resistieron desde el 55 en adelante fue la clase obrera, más allá de sus distintas identidades. Decir resistencia peronista es un concepto totalmente restringido, porque hubo muchos peronistas que colaboraron, pero además, porque además hubo muchísimos trabajadores que no se identificaron con el peronismo y resistieron el capital, e incluso plantearon organizaciones distintas. Y me parece que el libro eso lo retoma. Y fundamentalmente trabaja sobre una década que prácticamente ha sido dejada de lado en la historiografía porque ha imperado una mirada, para mí equivocada, que es sobre los 60 y la participación obrera. Los 60, el movimiento obrero dio grandes experiencias, ¿sí? Que incluso vuelven a retomarse post-69. El 69 no se llega de la nada, se llega con una experiencia acumulada. La experiencia acumulada que se obtiene con el segundo plan de lucha, con ocupaciones de fábrica, con 11.000 establecimientos fabriles, ¿sí? Que durante 7 operativos de lucha paralizan el país, 4 millones de trabajadores ocupando sus establecimientos fabriles, es un hecho que tanto la historiografía oficial como la historiografía peronista y como muchos han olvidado. Y me parece totalmente saludable que una historiografía desde el punto de vista de los trabajadores marxistas la rescate, porque hace a la memoria y hace a lo que nos planteaba Walsh, el recuperar a la memoria. Si hay algo que los trabajadores tienen que ir recuperando y que muchos trabajadores lo saben muy bien cuando tienen que empezar a hacer un conflicto,
es la memoria del anterior. Porque en eso es nuestra principal tarea, al menos como historiadores. Muchas gracias.